Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta después de lo que hizo en Italia. Y no es por una nueva conquista. Esta vez el bombazo tiene que ver con un incidente que lo dejó completamente en shock, y él mismo ha decidido revelar el verdadero motivo. Agarraos, que esto va a ser fuerte. A ver, para los que andan un poco despistados, hace unas semanas saltaron las alarmas por un incidente que tuvo Can Yaman mientras estaba en Italia. Se hablaba de todo, desde un problema de salud hasta un altercado, pero nadie sabía exactamente qué había pasado. Él se mantuvo bastante callado, alimentando el misterio, y claro, ahí es donde entra el salseo, ¿verdad? Imagínate el revuelo. Pues bien, resulta que Can ha decidido hablar, y vaya si ha hablado. Según lo que él mismo ha contado, el incidente ocurrió durante la grabación de un proyecto importante para él, algo que llevaba mucho tiempo esperando. Estaba súper metido, dando el 110% como siempre hace, y de repente. ¡Plas! Algo salió terriblemente mal. Lo más fuerte es que no fue un simple tropiezo o un despiste tonto. Can ha confesado que se sintió en una situación de peligro, que por un momento pensó que la cosa podía acabar muy mal. Imagínate tú ahí, en un país que no es el tuyo, rodeado de gente, y que te pasa algo así. Normal que se quedara en shock. Para ser honestos, yo al principio pensaba que sería alguna tontería, que los medios exageran siempre. Pero ahora que él mismo lo cuenta y se le ve tan afectado, te das cuenta de que la cosa fue seria. No ha dado todos los detalles, claro, el salseo nunca se da todo de golpe, hay que mantener la intriga. Pero sí ha dejado caer que tuvo que ver con la presión y la exigencia de su trabajo, y que hubo un momento de descontrol. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando quitarse un peso de encima. Probablemente ha estado dándole vueltas a la cabeza desde entonces, dándole vueltas a lo que pudo haber pasado, y ha decidido que era el momento de ser un poco más transparente. Y a ver, también es una forma de limpiar su imagen, ¿no crees? A veces cuando hay misterio, la gente se inventa peores cosas. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para generar expectación antes de su próximo proyecto. Y bueno, no te voy a mentir, en el mundo del famoseo, todo suma. Pero yo sospecho que hay algo más. El tono con el que lo ha contado, la vulnerabilidad que ha mostrado, no me suena a pura publicidad. Suena a alguien que ha pasado por un susto y quiere compartirlo. Y pensar que él, que siempre se muestra tan fuerte y seguro, se quedó en shock. Es algo que te hace reflexionar. A veces detrás de las cámaras, los famosos también sufren, también tienen sus miedos y sus momentos difíciles. No todo es glamour y alfombras rojas, ¿eh? De todas formas, lo importante ahora es que Can está bien y que ha podido superar este mal trago. Eso sí, el secretismo que ha rodeado el incidente solo aumenta las ganas de saber más. ¿Qué creéis vosotros que pudo haber pasado exactamente para que Can Yaman se quedara en shock en Italia?